participante, José Octavio. Si te parece, empezamos Perfecto. Para tener en claro la finalización, que suele ser entre las 8 y las 8:30. Vos Perfecto. podés hablar el tiempo que quieras, sugerimos 20 minutos, media hora, y después hay otra media hora para preguntas de los concurrentes. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo a este Zoom, conferencia virtual, denominamos ahora. José Octavio Bordón va a hablar sobre la Argentina federal y su inserción internacional en el siglo XXI. José Octavio es vicepresidente del CARI, presidente del Consejo Global del CIPEC, es consultor en Relaciones Internacionales, Desarrollo Humano y Democracia, fue embajador argentino en los Estados Unidos y en Chile, diputado nacional, senador nacional y gobernador de la provincia de Mendoza. Tiene en consecuencia una extensísima carrera política práctica. Además, fue ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Técnica en la provincia de Buenos Aires y profesor titular de Sociología Política en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido consultor del BID y ha escrito numerosos libros y artículos en medios de prensa y revistas especializadas. José Octavio, bienvenido a estos Zoom que organiza desde el mes de mayo el Club del Progreso, en esta nueva forma que tenemos de recibir a gente capacitada y que pueda informarnos y discutir con nosotros los temas que abordan. Estás en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. He venido participando en las diversas reuniones que ha habido hasta ahora, así que, querido Marcelo, le agradezco mucho la invitación una vez más. Y tengo un afecto largo, la verdad que he vivido mucho y diversas reuniones en el Club del Progreso, y aunque no sea muy institucional, la que recuerdo más a fondo es la celebración en los jardines de los 90 años de mi padre, que ya no lo tenemos y que vivió hasta los 98. Así que con eso quiero decirle que guardo un gran afecto por la historia del Club del Progreso, por el presente y también por lo que para mi papá significaba ese lugar, y entonces elegí que era el lugar para homenajearlo. Voy al tema. Saludos a todos y gracias por este momento. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Porque habíamos pensado algo más global e internacional. Pero la verdad es que aparecieron dos elementos, para mí además, que si bien fui nacido en Rosario, pero fabricado y criado en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y soy mendocino de adopción desde hace un poquito más de 50 años, casi el mismo tiempo que estoy casado con mi mujer mendocina. Me llamaron mucho a la reflexión, primero, esta especie de nombre similar al Brest, ¿sí? Con el Mendo Exit. Antes había sido, poco tiempo antes, San Luis, Rodríguez A, también planteándose por qué no independizarse, ¿verdad? Y obviamente, si bien entiendo la importancia de las autonomías y la sensación que sienten muchos frente al centralismo, o a veces también frente a la percepción de que entre algunas provincias que no son ricas, pero que son laboriosas, la mayoría de sus ingresos vienen del esfuerzo propio, de sus impuestos recaudatorios. Hay otras que prácticamente vegetan con el 90 o el 95% de los productos, de los recursos venidos de la nación. Obviamente yo creo en la importancia de una nación argentina federal, y por supuesto no adhiero, no tiene ni factibilidad, ni futuro, ni es correcto estas visiones de irse, y tampoco
tienen la mayoría de la opinión favorable, simplemente es una sensación de insatisfacción. Y hace pocos días, no voy a discutir el tema, fue analizado acá también, vivimos este conflicto preocupante de otra etapa más de la historia argentina, pero que también tiene que ver con el federalismo y con sus reglas de juego, que ha sido esta decisión por decreto, no sé cómo la van a tratar de perfeccionar o qué va a decir la Suprema Corte de Justicia, o si va a haber un diálogo que supere el desencuentro, de haber tomado recursos de la ciudad de Buenos Aires que fueron transferidos de manera directa hacia la provincia de Buenos Aires. Y sobre esto recordé un libro excelente que había leído hace mucho tiempo, que lo tengo aquí en mis manos, además autografiado por su autor, que es de Juan José Liach, para mí uno de los mejores sociólogos y economistas de Argentina, y un gran amigo, que se llama Federales y Unitarios, pero en el siglo XXI. Porque inclusive algunas opiniones que hubo respecto a provincias ricas, provincias pobres, me parece que estamos a veces en el presente sin encontrar un destino claro y revivimos conflictos de federales y unitarios que tienen que ver con la construcción de la nación, con alguna etapa del siglo XIX, con alguna sobrevivencia en el siglo XX, pero la verdad es que seguir en ese debate del pasado, en lugar de plantearnos cómo hacemos una nación integrada y articulada con el mundo, en el siglo XXI es la gran tarea. Por otra parte, también percibo en esta difícil crisis que tiene que ver con elementos globales. Nosotros veníamos, sobre todo desde fines del siglo XX y en estas 2 décadas del siglo XXI, viviendo una rapidísima, profundísima situación de cambio de era, no solamente con cambios muy veloces y muy profundos, sino que fuimos descubriendo que muchos de los elementos que no teníamos idea que existían hace 10 años, ahora son centrales. Y que algunos que nos parecían centrales ya prácticamente no tienen peso, no tienen influencia. Y entonces supone que si se van achicando los tiempos puede ocurrir lo mismo. Entonces esto genera un tremendo proceso de adaptación en el mundo. Uno de ellos claramente es cómo navegamos hacia puertos seguros las oportunidades superando los riesgos de lo que es la globalización, que no es la primera globalización de la historia, pero ninguna fue en el medio de esta revolución tecnológica de las ciencias, de las comunicaciones, de la información, del conocimiento. Y a esto se le sumó, producto de cambios importantes, el retorno del Asia y fundamentalmente, pero no en exclusivo, por parte de China, y sobre todo se ha visto, aunque ya estaba presente en los últimos 12 meses, 24 meses, una creciente conflictividad en la relación de competencia entre la gran potencia occidental y dominante, que han sido y siguen siendo todavía los Estados Unidos, y la potencia emergente, que es la China. Sobre esto algunos amigos en común han hablado extensamente, no me voy a detener, pero esto ha impactado junto con el cambio de era. Y en tercer lugar, como gran proceso, nos viene para hacer la tormenta perfecta este tema de esta pandemia global, que sobre todo, si bien nació en China, pero se ha desarrollado con mucha más virulencia e impacto en todo el occidente. Primero en el europeo, en América del Norte y ahora en América Latina. Y a esto le sumamos que estábamos viviendo, particularmente en Sudamérica, las consecuencias del fin de lo que fueron las ventajas comparativas muy fuertes del ciclo de los altos precios de los commodities. Entonces, esto es una tormenta perfecta. En esa tormenta perfecta, Argentina, además, y esto sí que es como mi reflexión y propuesta central sobre la cual estoy trabajando, y pensaba trabajar más cuando regresé de la embajada en Chile, pero con todos los cambios que ha habido y con la pandemia me he ocupado mucho de estos temas, como nos estamos ocupando ahora, y a escribir
mucho más artículos que el libro que imaginaba. Y ahí tomé una idea de un gran intelectual de la universidad en Texas, de Austin University, que es el profesor Nicolás Zungay, que él escribió para mí los libros más interesantes sobre Argentina, que es La invención de la Argentina, un libro que lo recomiendo. Yo lo leí en inglés en el 92, cuando estaba dando clase en Georgetown. Por suerte, desde el 2002 lo tenemos en español. Y él analiza todo el periodo desde la Revolución de Mayo hasta 1880, en términos de cuáles son las ficciones que una nación nueva se genera para tener identidad y para relacionarse con el mundo. Ciertamente, hablando muchas veces con el profesor Zungay, con quien desarrollé una gran amistad, inclusive lo tuvimos algunas ideas de esas reuniones de ideas en Mar del Plata, y trabajé, intercambié muchas ideas con él cuando hizo la revisión de su edición reciente. Él plantea cuáles son las ficciones orientadoras de un país. Y yo creo que hoy la Argentina necesita no empezar de nuevo, pero casi una capacidad de reinventarse nuevamente. Y para eso tiene que tratar de superar una visión que simplemente mire hacia un pasado supuestamente ciertamente venturoso y no analice lo que para mí, en esto quiero ser humilde, estoy tirando ideas para el debate por la crisis que estamos viviendo y la profundidad de la que vamos a vivir por lo menos hasta el 2030. Esto va a ser una década posiblemente mejorando, pero muy compleja en el mundo y especialmente difícil para nosotros y para nuestra región. Y es que yo creo que desde la crisis del 1975, que fue una crisis después de la muerte de Perón, donde explotaron una cantidad de elementos difíciles y complejos que estaban contenidos y explotaron, y nos llevaron a una crisis de seguridad, de democracia, de inflación, de graves problemas sociales, de violencia, que culminó con el drama del proceso de la dictadura. Pero quiero empezar en el 75, porque si bien no hay justificación para la transgresión a los derechos humanos y prácticamente la desarticulación de la estructura social y productiva argentina que ocurrieron en esos años, pensar que ellos inventaron la crisis sería un error histórico grave. Llegaron, y no doy justificación, después de esta tremenda crisis que vivimos en el 75 y que más allá de buenas voluntades que hubo de muchas partes, no la pudimos superar. Y luego pudimos volver a la democracia. Pero la verdad que desde 1983 para acá hemos tenido, como dicen los economistas en inglés, no solamente en el campo de las finanzas y en la volatilidad económica, un permanente stop and go de recuperaciones cortas y caídas largas. Siempre dentro de la vida democrática, esto es importante, hoy se celebra el Día de la Democracia en el mundo. Por eso publicamos este documento que han firmado más de 160 personas en el mundo, entre ellos muchísimos expresidentes, en un amplio abanico, que yo lo referiría entre los motivadores de la firma, que fueron obviamente los presidentes Sanguinetti, Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos, con tres visiones distintas, pero igualmente democráticas y prestigiosas, a la cual se han sumado presidentes de toda la región, desde el expresidente Macri en la Argentina, hasta el presidente Lacalle y Tabaré Vázquez en Uruguay, o los expresidentes de México, de Costa Rica, de República Dominicana, o sea, todos lugares allá donde funciona mejor o peor la democracia en América Latina. ¿Y qué creo que nos está ocurriendo? Que, por supuesto, después de cada crisis importante, la recuperación de la democracia con el liderazgo del presidente Alfonsín, en algún momento con el plan austral, una recuperación esperanzada de la economía, después la hiperinflación, dos hiperinflaciones, la segunda que viene en la primera etapa del gobierno del presidente Menem, después viene el plan de Cavallo y la convertibilidad,
lo llevamos después del 95 más allá de lo que podía haber y seguimos, explota esa estrategia de querer hacer lo mismo que era necesario para la crisis, para hacerlo de manera diferente, igual, nos explota sobre el final del gobierno del presidente Menem y bajo el gobierno de la Alianza con la presidencia de Fernando de la Rúa. Creo que hoy se cumple un aniversario más de él, si no me equivoco, o ayer. Y las dificultades dentro de la propia alianza y del contexto internacional. Y de nuevo, la profunda crisis del 2001. Después viene, siguiendo algunas medidas que se tomaron con la Baña Duhalde y algunas medidas duras, que algunos todavía la critican en los tiempos de Duhalde con su anterior ministro, con Remeles-Nikov. Y venimos una recuperación que se da durante todo el periodo del presidente Kirchner, con un fuerte liderazgo de él, y después empezamos a estancarnos, y hoy podemos decir, más allá de las expectativas positivas que muchos despertó las posibilidades del gobierno de Cambiemos con el presidente Macri y con su alianza con la Unión Cívica Radical y con otros sectores políticos, también hemos terminado sin poder resolver la alta inflación, pobreza y estancamiento que heredó Macri y que de alguna manera, más allá de un pequeño momento, lo dejó igual o con mayores dificultades. Los primeros meses de este gobierno de nuevo lo mismo, y ahora obviamente con la pandemia llevado a niveles de la crisis económica y social a situaciones que prácticamente no tenemos memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde 1975 al 2020 no hemos podido ni siquiera defender la sociedad que estaba muy cerca de ser de clase media, que nos costó un siglo y con 3 grandes procesos históricos construir, siendo todavía en ese 74, y no producto de que estaba solo Perón en el gobierno, sino de esos 100 años de la generación del 80, del irigoyenismo, de la inclusión social del justicialismo, y que después de la caída de Perón, ese largo proceso en el campo de tener la mejor educación de América, de tener los menores índices de mortalidad de América, de tener los mejores niveles culturales del continente latinoamericano, realmente estamos retrocediendo ya no respecto a Estados Unidos, a Europa, a Japón, sino respecto a muchos de los vecinos que históricamente tuvieron menor desarrollo y menor inclusión social que nosotros. Y por eso es que quise lanzar como desafío esta idea de la inserción internacional. Porque además siento que la Argentina es un país y en este momento que está como esquizofrénico en su población y más aislado en estos momentos que lo habitual. Esquizofrénico porque pasamos de creernos el centro del mundo, gobernantes, y cuando ganamos un campeonato mundial, o del Potro, o Vila, o Sabatini, o con las Leonas en el hockey, o cuando gana Monzón o Loche, a sentir que realmente no tenemos ningún protagonismo que jugar. Y me parece que esto es uno de los problemas, no darnos cuenta que no somos irrelevantes en nuestra región y que tenemos que trabajar para que nuestra región no sea irrelevante en el mundo. En este mundo, que comparto con algunos que hablaron anteriormente, y con esto voy tomándome los últimos 3 o 4 minutos, creo que empezamos hace unos 17, 18. En este mundo que la verdad que yo creo que no vamos a vivir una situación de tercera guerra o de cuarta guerra mundial o de una guerra fría. Porque ni Estados Unidos es el Estados Unidos de la Guerra Fría, de la post-Segunda Guerra Mundial, donde era claramente una potencia cuasi hegemónica, ni China es Rusia. Ya esto lo han explicado algunos expertos antes, así que no voy a cansarlos, salvo que haya una pregunta con el tema. Pero no va a ser un mundo bipolar, porque esta nueva era genera muchas mayor articulaciones entre los Estados Unidos y China. La Unión Soviética no tenía el peso económico regional y el peso económico global que tiene hoy la China, ni había llegado a desarrollar tantas áreas de la modernidad tecnológica como está desarrollando la China. Entonces,
Esto hace que la relación entre estas dos potencias sea distinta, no digo sin conflictos, sino que yo no preveo eso. Pero otra parte, hay una cantidad de regiones o de países muy importantes. A pesar de la crisis del Brexit, la Europa acaba de demostrar en el campo social, además del gran potencial que tiene tecnológico y cultural, que fue capaz, con tantos países y tan diversos y con tantos idiomas diferentes, de poder acordar un plan de recuperación post-pandemia. No ha sido fácil, imagínense lo que es armonizar a Alemania, a Noruega y a Finlandia, con Italia o con algunos de los ex países que hoy están en la Comunidad Europea y que son de la ex Unión Soviética. O sea, han demostrado nuevamente la capacidad de acordar situaciones y van a seguir siendo no una región decadente, como tampoco lo va a ser Estados Unidos, tampoco hegemónica, pero van a jugar un papel importante. Tampoco Rusia va a ser indiferente al mundo. Ciertamente tiene en cierta manera primarizadas sus producciones, tanto en el campo energético como en otros sectores, pero tiene un gran potencial científico y es la segunda potencia nuclear del mundo. Pero tampoco olvidemos el papel de India con una población parecida a la China, con un gran desarrollo científico, obviamente con las limitaciones que, siendo la democracia más grande del mundo en términos de habitantes, al mismo tiempo tiene severos problemas de diferenciación social, aún mayor que esta China que ha venido incorporando progresivamente y sin perder el control el Partido Comunista Chino de incorporar centenares y millones de personas al consumo y a los sectores medios. Y no olvidemos también que tenemos a Japón, que tenemos a los tigres del sudeste asiático, países no tan grandes, pero como Australia, que juegan un papel importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Argentina, si quiere salir de este estancamiento con recesión que vive en los últimos 10 años, y esta incapacidad de mejorar al ritmo que los vecinos, ni que hablar que los que más han mejorado en los últimos 50 años, tiene realmente que darse cuenta que es necesario articular con una nueva visión nuestro proyecto siglo XXI de desarrollo económico, de crecimiento económico, de fortalecimiento de la ciudadanía, con integración social, con integración cultural, aprovechando todo el potencial positivo que tenemos. Y esto ponerlo también en nuestra inserción internacional. La Argentina no puede seguir imaginando sus programas de desarrollo sin darse cuenta que nosotros no debemos descuidar el mercado interno, pero en esta nueva etapa, en esta nueva era de la ciencia, del conocimiento, de las comunicaciones y del impacto en la producción y el empleo, no podemos dejar de darnos cuenta que nuestro desarrollo nacional tiene que ser una interacción permanente con nuestra inserción. Y uso más esta palabra de inserción internacional que la de relaciones internacionales. No se trata de ver con cuántos hablamos, sino en función de una visión estratégica en la cual coincidimos y después nos damos pluralista y democráticamente diversidades para discutirla dentro del país. ¿Cómo primero articulamos mejor nuestra confianza, nuestro proceso democrático, nuestros sistemas de defensa, nuestros sistemas de seguridad y nuestro sistema productivo y social con lo único que no podemos cambiar, que son nuestros vecinos? Nuestros vecinos del Mercosur y nuestros vecinos de la Alianza Pacífica. Y en esto tenemos patrimonio histórico y acá viene también lo del federalismo. Porque la Argentina tiene varias corrientes de ingresos. Tiene la del Alto Perú, que generó las antiguas ciudades, digamos, en el gran foco cultural de su momento, que llegó desde el norte hasta Tucumán y llegando hasta Córdoba. La otra que fue la del Río de la Plata, subiendo a todo el Río de la Plata, que nos dio nuestra articulación. La primera nos dio nuestra articulación hacia el norte, hacia el Alto Perú, la otra hacia el Atlántico. Y la tercera fue la que vino desde la Capitanía General de Chile, la que vino hacia Cuyo. Y por esto yo creo que a esta altura tenemos que reivindicar dos aspectos.
El primero de ellos, y con esto voy terminando, para empezar a las preguntas, una Argentina profundamente bioceánica, Atlántica y Pacífico. El Atlántico no es, aunque haya sido el único lugar al que siempre mirábamos, salvo en la etapa de la independencia, no es el océano del pasado, es un océano muy importante para toda la costa este del continente americano, para nuestra relación con África, para nuestra relación con Europa y con el Medio Oriente, y también para nuestra relación con Australia y con Asia, con los nuevos sistemas de comunicación y de producción. Y por otra parte, somos el segundo país andino del continente, después de Chile. Y ahí nos une la historia, pero también nos une la geografía y también el cambio espectacular que a partir de los años 80 hicimos con una nueva y magnífica relación con Brasil, que hoy tenemos que recuperar a pleno más allá de las diferencias de los gobiernos, y que fue la base del Mercosur, y también con Chile, que además se articuló como un gran y potente país en la zona del Pacífico y también en la Alianza del Pacífico. Los 4 países del Mercosur y los 4 de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, son más del 90% de la América Latina, en todos los campos de lo empresario, lo tecnológico, lo científico, lo poblacional. ¿Y por qué hablo del federalismo? Porque esta es una asignatura pendiente que tenemos para reorganizar el país. Vivimos los peores errores del centralismo, que deviene de una visión unitaria que no descentraliza, y también los peores errores de feudalismos que confunden la descentralización con la falta de asumir responsabilidades. Y por eso tomé del libro de Liach, que habla de varios tipos de federalismo. Yo creo que nosotros no podemos tener el federalismo de confrontación, de revivir disputas del pasado que no tienen que estar en el presente y que fueron en alguna medida resueltas después de cruentas guerras civiles. Y en segundo lugar, que estas tradiciones que son andinas y que son atlánticas han sido vividas y desarrolladas en las provincias. Por lo tanto, ahora la idea de nuestra inserción de un país federal equilibrado con provincias que cada vez se hagan más responsables de sus cosas y una nación que se ocupe de lo esencial y fundamental de la unidad nacional, tiene que ser un federalismo competitivo. No se trata de subsidiar gente que la hemos sacado del proceso productivo, ni de subsidiar provincias que cada día más dependen de presupuestos públicos que dan malos servicios, sino que hay que trabajar para construir la competitividad desde la infraestructura hasta el conocimiento de nuestras provincias y convertirlas en fuertes articuladores con todos nuestros países vecinos geográficamente, como son Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, y también nuestro vecino histórico que es el Perú. Creo que hay que articular estos dos procesos, porque no va a haber desarrollo nacional sin una inteligente inserción internacional. Y no podemos tener una inserción internacional sin un país completo, desde la Tierra del Fuego hasta la Quiaca, que, aún con sus diferencias, aún con sus disparidades, sean todos partes de una competitividad. Por eso necesitamos armonizar lo que Liach denomina como federalismo de competitividad con el federalismo de concertación, y en el trabajo conjunto ahí va a estar el verdadero rol de la solidaridad. Con eso dejo 40 ideas abiertas. Hoy no quise repetir, quise tirarle mis dudas para que ustedes me ayuden a pensarlas. Muchísimas gracias, Bordón. Ya hay algunas preguntas por escrito. Le voy a pedir a los que quieran hacer preguntas que o las escriban o levanten la mano del modo que les parezca razonable. Doctor Listre, anotame, por favor. Tengo dos preguntas por dos señoras. Teresa de la Cárcova pregunta si usted tiene algún tipo de vinculación con el gobierno actual y si ha sido consultado por algún tema nacional relevante. La verdad que no. Lo que sí
hice como corresponde, lo mismo cuando terminé mi mandato como embajador en Estados Unidos, porque yo soy embajador artículo 5º, esto es, no soy de carrera, sino a propuesta del presidente y con la aprobación del Senado, que la tuve en las dos ocasiones. Lo que sí he dejado fueron más de 100 páginas con todo lo que avanzamos, con todo lo que continuamos de gobiernos y de gestiones anteriores, los temas que estaban en pleno desarrollo, por ejemplo, una serie de articulaciones con el gobierno de Chile. Esto se lo hice llegar al presidente electo Fernández, después cuando quedó claro que Felipe Solá iba a ser también el canciller, le hice llegar lo mismo, y por supuesto cuando a mi viejo amigo y conocido Rafael Bielsa lo designaron, le envié también la copia que incluía qué hacía cada funcionario, un análisis de los principales funcionarios del gobierno, de las principales figuras del oficialismo y de la oposición, los think tanks, las universidades, las relaciones empresarias, las visitas que habíamos hecho a los estados, los temas pendientes, los temas logrados, los temas que estaban cerca de ser logrados. Y en este sentido sí tuve una larga reunión personal con Bielsa y varias conversaciones con él. Y lo único que después participé también fue acercándole algunas ideas sobre lo que había que hacer, y pensaba que no había que hacer tanto a miembros del Congreso, a los responsables en el Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores, como a Gustavo Vélez y a la Cancillería, sobre todo el tema de cómo enfrentar la renovación del BID. Pero no tengo ninguna relación funcional, sino que ha sido simplemente lo que yo creo que es mi obligación, con 9 años de experiencia como embajador en 2 países y al mismo tiempo una persona que he dado clases, he trabajado en Estados Unidos y he sido 4 años el asesor principal de un secretario general de la OEA, y durante 2 años estuve a cargo del principal proyecto de educación del BID y después encargado de proyectos de integración en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que lo que hice fue transmitir estas experiencias, ¿verdad? Pero no tengo ninguna función, ni ninguna tarea permanente, ni ninguna interrelación. Obviamente, después de 50 años en la política, la mayor parte de ellos, aunque no soy parte del Partido Justicialista ni de la coalición gobernante, han sido del justicialismo, así que me quedan conocidos en todo el espectro político democrático, desde la centro-derecha a la centro-izquierda argentina. Muchas gracias. María Luis Martín pregunta si usted cree que con este gobierno se pueden hacerle recomendaciones y articular, crear confianza en el mundo. Sí, yo creo que hay que hacerlo. No, pero la pregunta es si cree que con este gobierno se puede hacer. No, yo creo que hay que tratar siempre de ayudar al gobierno que está, sobre todo cuando uno tiene la convicción de no participar, es mucho más cómodo, porque a veces hay quienes tratan de acercar ideas para ver si le viene de rebote un cargo. Así que creo que todos los centros de estudio, yo como usted mencionaba, estoy ahora como vicepresidente del CARI, presidiendo el Consejo Global de CIPEC, estoy trabajando con los presidentes Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos en un informe post-pandemia junto con IDEA, con Sobato y con Kevin Casas. O sea que todas estas cosas las tramito a los dirigentes de la oposición, los dirigentes del oficialismo, y por supuesto la hablo sobre todo con la gente del gobierno y de la oposición en Mendoza, a quienes conozco porque es mi provincia, aunque de toda la vida, aunque estoy ahora momentáneamente viviendo en Buenos Aires. Segundo, creo que esto que está pasando, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo más grande por la oportunidad que nos da. Hoy no necesitamos tener un no alineamiento activo, sino que podemos tener una tremenda independencia en el marco de la interdependencia que todos los países tienen con todos. Y en esto creo que el gobierno tiene que recuperar, primero, la confianza del diálogo interno. Lo que ha pasado en los últimos días, y no solamente en el tema de Nación, Ciudad de Buenos Aires, sino en otros temas, creo que quita confianzas internas y hay que recuperarlas. Y así como la democracia se define por cuán buena y constructiva sea la oposición, finalmente
el que juega con las blancas y el que tiene la mayor responsabilidad siempre es el gobierno. Si el gobierno de Macri no podía construir un buen diálogo y algunos consensos, las blancas jugaba el gobierno de Macri. Si jugaba bien y no había respuesta por parte de los que después jugaban, que es la oposición, bueno, ahí ya la responsabilidad es de la oposición. A mí me parece que el gobierno, para poder medir hasta dónde la oposición está a la altura del momento, tiene que mejorar su diálogo interno. Que no significa incorporar personas al gobierno, que no significa conceder en todo, sino que significa no solamente respetar la Constitución, las leyes y las costumbres, sino también escuchar con ganas. Escuchar con ganas. No escuchar como una formalidad, sino abrir los oídos en serio. Con ideas, no significa subordinarse. En este momento, si no hacemos eso es difícil. Y además creo que sin necesidad nos hemos construido desconfianzas que creo que están en proceso de recuperarse con los gobiernos de Uruguay y de Paraguay, que no había por qué tenerlas. En algún momento con Chile estamos en un buen proceso de recuperación del diálogo. En estos últimos días ha mejorado muchísimo el diálogo entre la administración de Chile y la administración del gobierno argentino, y también con la oposición de Chile, y también ha participado la oposición de Argentina en una serie de tareas en común. Y con Brasil, si bien yo debo reconocer, no es sencillo manejarse con el presidente Bolsonaro, ni para la oposición en Brasil, ni para muchos países, ni para el gobierno argentino. El Brasil es esencial. Para Argentina, el Brasil y Chile son los dos países esenciales, no más importantes, sino los que han construido la paz en Sudamérica, la no proliferación nuclear, la que ha hecho Argentina en el 83 hacia acá, en términos de desactivar todos los conflictos y desconfianzas entre los vecinos. Es un patrimonio excepcional que nos rememora la gran tarea libertadora del Ejército de San Martín y el gran esfuerzo de los argentinos, hermanados después con Chile, después con los peruanos y luchando juntos con tantos vecinos. Entonces, me parece que hay que seguir intentándolo. ¿Estoy contento de cómo llevan las cosas hasta ahora? No. ¿Me voy a rendir en esta búsqueda? Tampoco. Muchas gracias. Creo que con esto ha quedado contestada tu pregunta, Iñaki González García, ¿verdad? Muy bien. Entonces le damos la palabra a Noli Listre, por favor. Activale el micrófono. Tenés que apretar el botoncito. Ponerte los anteojos y apretar el botoncito. Del otro lado. Noli, te estamos esperando. De este lado, Noli. De este lado. Hay cosas que se... Noli. Pedile ayuda a Isabel. Hacé como Abajo. yo, pedile ayuda a Isabel, Noli. ¿Ahora me escuchan? Sí. Hay que apretar un botoncito que dice micrófono. Dale. Acá no tengo ni... pero luego no está mi imagen en la pantalla, así que no puedo ponerlo. Bueno, dale, ya te escuchamos. No está mi imagen en la pantalla. Sí, está, debe estar en otro lugar. A ver acá. No importa, pero te vemos y te escuchamos, Noli, metele. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero saludarlo a mi querido amigo Pilo Gordón y decirle, compartir yo sé de sus inquietudes, has hablado muchas veces con él, y sus ideas, que no puedo sino compartir sobre lo que él aspira para nuestro país. Bueno, en primer lugar, hay una paradoja porque está hablando de la Argentina federal en un país unitario, porque la República Argentina es un país que en la ley es federal, pero en la práctica es unitario, porque la mayoría de las provincias subsisten
gracias a las ayudas que arbitrariamente les da el poder central. Si no, no podrían subsistir. Salvo quizás la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. No sé la provincia de Buenos Aires con lo que le quitaron de coparticipación. Las otras provincias son todas dependientes del poder central. Así que son países unitarios en los cuales el pueblo de esas provincias eligen un gobernador que después se convierte en tributario del poder central. Ese gobernador nombra a los senadores. Y consiguientemente, ahí viene el poder, y como el poder central controla a los gobiernos centrales, a los gobiernos locales, también controla de esa manera a los representantes de las provincias que están en el Senado de la Nación. Y eso es lo que estamos viviendo dramáticamente en estos días, cuando existe el poder en la cabeza de la vicepresidente de la República. Pero este es un tema que quería solamente comentar al pasar. Reitero, vivimos un país teóricamente federal y prácticamente unitario. Para ir al tema internacional, que es el de mi profesión, de mi actividad durante tantos años, y también de la de Pilo, que con gran eficiencia y se ha desempeñado como representante de nuestro país, creo que básicamente un país tiene que saber en qué lugar está, cómo se posiciona y cómo lo ven los demás posicionados. Esta es la base primera para hacer alianzas, porque las alianzas tienen que tener cierta base común, cierta base de compartir ciertos valores y ciertas ideas o ciertas orientaciones. No identidades totales, pero sí ciertas bases. Nuestro país en este momento tiene malas relaciones, o ha procurado tener malas relaciones, con todos los países que nos rodean. El presidente de la República, en un diálogo con el expresidente de Brasil, el presidente Lula, que guardó prudente silencio mientras se oía a nuestro primer mandatario hablar y decir que lo extrañaba a él, a Lula, la extrañaba a la vicepresidenta de Brasil, lo extrañaba a Chávez, lo extrañaba a Lagos, lo extrañaba al expresidente de Ecuador, le extrañaba a todos los gobernantes que estaban. Se lo decía mientras Lula, muy prudentemente, actuando como un hombre de Estado, guardaba silencio frente a estas manifestaciones increíbles del presidente de la República. Es decir, que prácticamente eran destratar a los mandatarios actuales, exaltando a los que ya no lo eran, los que eran adversarios políticos de los gobiernos actuales. Cuando se trata en el Senado el acuerdo al embajador en la OEA, el embajador Raimondi, se le pregunta a un senador de la Unión Cívica Radical, partido al que había pertenecido otrora el senador, el candidato embajador Raimondi, sobre la situación en Venezuela. Dice, bueno, no hay que exagerar. En Venezuela tanto se violan los derechos humanos en Venezuela como en Chile. La violación de los derechos humanos que se ha hecho durante la represión en las manifestaciones en Chile es exactamente igual. Así que, ¿por qué hablamos solamente de Venezuela y no de Chile? Es decir, equiparó la situación de derechos humanos en Chile con la situación en Venezuela. Eso tengo entendido que motivó que los senadores radicales votaran en contra de su acuerdo para ser nombrado embajador. Se anuncia la designación de una embajadora en Rusia. Y la embajadora en Rusia dice que va para estar en una alianza estratégica con Rusia para traer a Rusia al Atlántico Sur y vincular la presencia estratégica de Rusia en el Atlántico Sur con el tema Malvinas. Y nadie la desmiente. Pero ustedes se dan cuenta de la impresión que puede causar eso en Brasil, en nuestro vecino, que tiene la mayor costa sobre el Atlántico Sur, que de golpe le dicen que la Argentina va a traer a un país extracontinental, a Rusia, a una presencia, y nadie dice nada. El presidente de la República hace comparaciones permanentemente que molestan a los gobiernos,
que somos mejores en la pandemia que Chile, que Brasil, que esto, y significa que todos le contestan. Hasta últimamente le ha contestado hasta Finlandia, contestándole al presidente de la República en el ejemplo que trae sobre cómo se administran los medios de comunicación. Entonces el tema es que la gente se pregunta, ¿dónde está parada la República Argentina? Porque la gente sabe dónde está parado Brasil, la gente sabe dónde está parado Chile, la gente sabe dónde está parado Venezuela también, obviamente, y dónde está parado Cuba, pero ¿dónde está la Argentina? ¿Para qué lado tira la Argentina? ¿De quién es aliado? ¿Con quién se orienta? ¿Cuáles son los valores que defiende? ¿Los de Venezuela? Que les califique igual que a los de Chile, un representante que va a la OEA y se abstiene en las votaciones que se tratan de los derechos humanos en Chile, en base a un informe hecho por la expresidenta de Chile, por la expresidenta socialista de Chile. No es un gorila reaccionario el que dijo que se violaban groseramente los derechos humanos en Venezuela. Fue una expresidenta socialista. El gobierno argentino se disocia de esa posición y se abstiene. Entonces, no quiero tomar mucho más tiempo, no se puede hablar de la Argentina como socias en serio para un proyecto importante que fundamentalmente tiene que darse en el ámbito nuestro, en el ámbito latinoamericano, que en un país que no se sabe a dónde va, ni para dónde está. Entonces, me parece muy difícil en este momento que la Argentina obtenga los apoyos necesarios para lograr un objeto muy fácil y no nos llenemos las palabras con esa palabra, un proyecto de país, la ayuda necesaria para salir de la decadencia en que se encuentra este país. Noli, para lo cual necesita el desarrollo. Noli, discúlpame. Preguntá porque te has extendido bien, muchísimo entonces tu reflexión. La pregunta es concretamente, yo coincido totalmente en los anhelos de mi querido amigo Pilo Bordón. Pero Pilo, ¿vos creés que se puede lograr con este gobierno? Nada más que eso. Gracias. Casi nada. O casi todo. Bueno, claramente yo desde el 2007 para aquí he votado otras alternativas. A veces muy entusiasmado, otras veces no me quedaba otra. Así que no es que yo me sienta oficialista. Lo que pasa es que, como decía el gran maestro Max Weber, no en sus complejos libros, sino en los más sencillos discursos de la política como vocación de la política y el científico, él decía que frente a las peores acechanzas y angustias, la vocación de la política con mayúscula es al levantarse y decir sin embargo. Entonces, yo podría compartir todas las cosas que dijiste y traer algunas anécdotas más. Lo que intenté hacer hoy, porque todas estas cosas las venimos conversando y muchos las compartimos, otra gente no. Primero tenemos un gobierno que ha sido democráticamente electo, guste o no guste. Ahora, ser electo no significa ser el dueño del país. Por lo tanto, ha expresado electoralmente el 48% de la Argentina. Y una oposición, después de un gobierno que terminó desde el punto de vista financiero, económico y social muy mal, aunque también había recibido un país en muy malas circunstancias, sacó el 42%. Y una tercera alternativa, parado en medio de las dos cosas, sacó un 6 o un 7%. Quiere decir que nadie le ha dado el poder absoluto a nadie, y por lo tanto, hoy la prioridad número uno es evitar que pasemos de formas populistas a formas que impidan el diálogo y el funcionamiento de la democracia. Pero solamente los temas de la democracia se resuelven en democracia, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer es reflexionar de que hemos estado, algunos mucho menos y otros más años, gobernando distintos sectores, no las mismas personas. Y hemos venido fracasando. Ahora, cuando digo hemos venido fracasando, por lo tanto hay que tener una humildad distinta, pero humildad con visión de futuro y aprendizaje del pasado.
es lo que he intentado hacer con esto articular. Vos me decís, no existe federalismo. Más que la pregunta, te tomo tus ideas. Yo te digo, mirá, lo que hoy tenemos es un federalismo coercitivo que ha venido durante años descentralizando funciones sin descentralizar, salvo una pequeña etapa insuficiente con el presidente Alfonsín, el diálogo que hicimos en el 88 que implicó una nueva ley de coparticipación federal, pero eso es una pequeña parte del federalismo. Hoy el 98% de la salud está en manos de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, que a los efectos del funcionamiento institucional desde la reforma del 94 es como otra provincia, con la diferencia que tiene en su territorio al gobierno nacional. Segundo, prácticamente toda la educación prebásica, básica, terciaria y algunas universitarias, pocas, están en manos de las provincias argentinas. El 90% de la seguridad o más, salvo lo que tiene que ver que es una seguridad de fronteras, aunque por dificultades o de temas que tienen que ver con fronteras, como puede ser el tema de los delitos federales del narcotráfico, está en manos de las provincias, las policías provinciales. Las responsabilidades son concurrentes en minería, son concurrentes en energía. Entonces, este es un país que se gestó federal desde las distintas corrientes inmigratorias, que se construyó federal a partir de las reflexiones de Alberdi, que no lo pudimos terminar de construir hasta que finalmente pudimos federalizar la capital. Y hoy funciona con este mix. Por eso, termino esta respuesta al primer tema, por eso yo vengo a proponer, aprendiendo de un gran trabajo de Eliach, que mira hacia el siglo XXI el problema del federalismo, y no discutir federalismo unitario del siglo pasado. Tenemos que encontrar este federalismo de competitividad para que las mayores provincias no vivan de las dádivas del gobierno central, y al mismo tiempo de concertación para ir pasando de este país concentrado en el Gran Buenos Aires y en la capital. Y creer que este proceso de concentración es culpa de que en el proceso que decidió la reforma constitucional del 94, y que fue hecho a través de una ley de transferirle recursos, podrán discutir si un poco más, un poco menos, que esa transferencia de recursos, que ahora va nada más que para la coyuntura de la provincia de Buenos Aires, es la causa de la concentración de la población, como se dijo hace 2 semanas antes de haber tomado esta medida, que la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, donde vienen 7 millones de personas, es la causa del drama argentino, que la falta de rutas que lleven hacia los lugares más lejanos y la falta de puertos más eficientes y la falta de ferrocarriles y la falta de mayor y mejor articulación de infraestructura con los vecinos y el hecho de que lanzamos y perdemos platas en proyectos sin sustentación que solamente tienen que ver con las nostalgias del pasado y la corrupción. Esos son los culpables de que la Argentina no pueda ser el país federal que tiene que ser. Por eso este libro, mire que lo tomé, yo soy amigo de Juan, pero no acostumbro a tomar un libro. Porque lo que está planteando, estudiemos cómo funciona el federalismo en otros países para aprender de sus errores y para aprender de sus virtudes. Y por otra parte, no podemos seguir pensando que nosotros podemos, y fui un gran amigo de Aldo Ferrer, y yo comparto el espíritu que tuvo Ferrer en aquella época. Lo conozco desde que tenía 19 años y fuimos a comer juntos un grupo de jóvenes dirigentes a charlar con Aldo. Fue mi amigo hasta su muerte. Pero hoy tenemos que ver cómo la capacidad de inteligencia y de producción argentina se articula con la región y con el mundo. Ningún auto se hace en un solo lugar, en ningún lugar del mundo. Ningún medicamento se hace solo en ningún lugar del mundo. Y ninguna potencia de la región es poderosa como Estados Unidos, si no es bioceánica como es Estados Unidos. Entonces lo que les vine a traer hoy fue el debate hacia adelante.
Y yo no puedo armar este debate donde yo sé que hay gente incómoda dentro del oficialismo con muchas de estas decisiones que vos marcaste. Y sé que hay mucha gente incómoda dentro de la oposición con algunos errores de gestión. Pero yo quiero rescatar lo positivo, por ejemplo. Yo no creo que el gobierno de Cambiemos pueda ser considerado un gobierno exitoso. Pero por favor, no le digan que inventó la pobreza, no le digan que inventó la deuda, no le digan que inventó la falta de competitividad. Lo quiso hacer y no lo pudo resolver y dejó un poco más de inflación, un poco más de pobreza, y no pudimos dar un salto. Pero cuidado, miren qué diferencia con lo que estamos haciendo hoy en relaciones internacionales. Presidente Macri, yo no soy del PRO, ni soy radical, ni del Partido Lilista. Fui embajador del gobierno de Cambiemos. Pero fíjense que Macri, antes de asumir, y una de las razones por la cual cuando me pidió que fuera a Chile de embajador, después de conversar con él, le acepté porque me influyó mucho esa primera decisión que él tomó. Antes de asumir, el mismo día, se tomó un avión para ir a saludar a Dilma Rousseff. No se preguntó si él, que era del PRO, era de las mismas ideas político-partidarias que el PT en Brasil, sino que había un gobierno del Brasil hermano, el país, y un gobierno elegido. Segundo, se tomó el mismo avión, se fue a la tarde y se reunió con Michelle Bachelet. Y como estaba Tabaré Vázquez en Chile, conversó con Tabaré Vázquez y recuperó los problemas que se habían gestado en los últimos años con Uruguay. Y en la gestión nuestra recuperó las diferencias que habíamos creado innecesariamente con Chile. Entonces, y después mejoró la relación con Estados Unidos, pero sin dejar las relaciones necesarias con China. Mejoró muchísimo las relaciones con España, con Francia y con Alemania, y no se le ocurrió romper todas las relaciones que se habían establecido con Rusia. Lo cual no quiere decir que todo lo que hacíamos con China o todo lo que hacíamos con Rusia estuviese bien. Y termino con otra cosa más. Respecto al tema de democracia. Hay un tal Héctor que es Bordeu, sinvergüenza, que sacarlo. Bueno, esto tiene que ver, y esto tiene que ver con una declaración, un artículo que yo saqué después del informe de Bachelet. Diciendo, ¿alguien puede dudar de que estamos en una dictadura en Venezuela después del informe de Bachelet? Así que en esto coincidimos, Noli. Lo que yo creo es que seguir cargando las tintas sobre el nivel de crítica que hoy está presente, yo cuando tengo que hacerlas, las hago. Pero hoy me pareció que mi rol no era repetir yo sobre las críticas que sé que están presentes, sino tratar de instalar un nivel de debate en la sociedad argentina que nos permita superar esta mirada nostálgica hacia el pasado. Tuvimos un siglo con grandes problemas y con momentos muy dolorosos, hasta con golpes militares tristísimos. Pero tuvimos un siglo de crecimiento, mejoramiento e inflación. Y llevamos 5 décadas de estancamiento y retroceso internacional. Ha llegado la hora no de pensar sin memoria, no de creer que solamente jóvenes de 25 años saben lo que pasa en el mundo, pero sí articular nuestro plan de desarrollo nacional con nuestra inserción internacional en el mundo, de acuerdo a lo que vos dijiste, lo que querramos hacer. Y para eso no necesitamos un plan único, ni un gobierno único. Necesitamos la convergencia en la diversidad y necesitamos coincidencias estratégicas y que después cada sector en ella debata sus ideas, sus alternativas y finalmente la democracia lo decida funcionando con 3 poderes y ninguno de los 3 poderes es el dueño de la democracia. Ellos y la sociedad libre son los dueños de la democracia en una Argentina republicana, democrática y federal. Tenemos algunas dificultades operativas, consecuencia ya se lo voy a contar. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Juan Eduardo Fleming. Eduardo, le doy el audio, Guillermo. Ya, ahí está, Ahí está. gracias.
Sí, hola, Pilo Bordón, soy Juan Eduardo Fleming, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te va, valioso querido? lo que dijiste. Bien. Muy gracioso, muy importante lo que dijiste sobre federalismo competitivo. Las provincias competitivamente saliendo internamente y hacia el exterior. En la Argentina, con nuestra Constitución, ¿es necesaria una ley o una reforma constitucional para lograr, vos que has estado en Estados Unidos, la capacidad de competitividad fiscal que tuvieron los estados confederados para atraer inversiones industriales y así hacer crecer al país en su conjunto? Eso fue una de las grandes herramientas del movimiento estadounidense. Cada provincia se manejaba fiscalmente conforme a sus mejores intenciones y deseos. Acá es necesaria una reforma constitucional o por medio de una ley podría lograrse. Gracias. A ver, cuando yo hablo, y por eso yo menciono a quienes les saco ideas que son originales, yo siempre usé cuando era gobernador y trabajé con esa idea, el federalismo de concertación. Pero la verdad, que como también dice Liach en su trabajo, el federalismo de concertación, que es que se van haciendo acuerdos, puede convivir con un federalismo competitivo o con un federalismo coercitivo. Hoy estamos viviendo un federalismo coercitivo con pocas concertaciones. Por eso, tras la lectura hace unos años del libro de Juan, me puse a pensar que necesitamos articular. Cuando hablamos de competitivo, no solamente es competir entre ellas en el mundo, después te contesto esa parte, sino crear competitividad productiva y social, articulando las políticas sociales con las políticas productivas y con la descentralización de un país que está ahogado. Más de la mitad de todo lo que ocurre está acá, y si le sumás Santa Fe y Córdoba, prácticamente todo, el 80%. Somos todavía un país vacío después del sueño de la generación del 80 y de Alberdi. Un país excesivamente y mal ocupado en un lugar, y esto no se resuelve con una ley de coparticipación que es necesaria. Esto se resuelve con correspondencia fiscal. Entonces, que las provincias recauden y luego distribuyan, y ordenar muy bien qué impuestos son no coparticipables. Fíjate que sin esta grosería institucional, y fue uno de mis grandes debates con Cavallo, con el hecho de que gracias al éxito de la convertibilidad en los primeros años aumentaron mucho los recursos, empezó a negociar con las provincias pactos fiscales que les ponían techo a la plata que recibían a cambio de garantizarles un piso. Con esto, más las otras medidas que después, con los temas de la soja y otra serie de temas y las retenciones, desde el periodo de un federal como Carlos Menem y de los vientos que venían del sur como Kirchner, y sobre todo con Cristina después, de aquello que habíamos pactado que era insuficiente, del 53% y automático con el presidente Alfonsín, hemos pasado a que no llegaba ni el 30% a las provincias. Si plata llegaba directamente o al municipio o directamente a la provincia que hacía lo que yo quería, y algunas veces siempre y cuando te metas vos en el negocio mío y nos quedemos con plata privada de los negocios públicos. Entonces, esto, segundo, de enseñar en serio con una visión competitiva y federal e integrativa con los vecinos toda nuestra infraestructura, nuestros costos, la competitividad que muchos sectores han construido adentro de la finca, adentro del campo, adentro de la fábrica, en algunos casos incluso adentro de los puertos, la tenemos perdida absolutamente en el pésimo sistema de infraestructura comunicacional, desde la digital hasta el tren y los buses y el aeropuerto. Por eso hay que definir, no se trata de estar en contra de los camioneros ni enamorarse de todo el viejo. Se trata de ver qué ferrocarril necesitamos. Yo no creo que necesitemos un ferrocarril rápido para ir de Buenos Aires a Mendoza. 1000 kilómetros con poca población todavía, pero hacer un ferrocarril eficiente para llevar los transportes desde el Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Hoy nos cuesta más caro traer hasta de Entre Ríos, ni hablar desde Mendoza, a los puertos de Buenos Aires, que pasarlo desde Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, hasta la China, hasta Europa, hasta Estados Unidos, hasta África.
Entonces, estos son los temas. Y la última cuestión, yo creo que por ahí habría que haber una ley, pero yo creo que con todos los consensos y acuerdos que tenemos, las provincias están desplegando bastante bien. Inclusive lo había invitado al embajador Eduardo Iglesias, que en el CARI tiene su responsabilidad de la política exterior de las provincias. Yo creo que trabaja mucho. Yo te digo, en Chile no solamente todas las limítrofes, que teníamos 2 reuniones anuales de un lado y otro con los poderes descentralizados limítrofes de Chile, sino que tuvimos 3 magníficas visitas, por ejemplo, de Entre Ríos con el gobernador Bordet, magníficamente organizadas, trayendo desde productos farmacéuticos a otros temas. Tuvimos buenas visitas de la provincia de Buenos Aires, tuvimos permanente actividad de provincias no fronterizas como Santiago del Estero o de provincias como la de Córdoba. Quiero decir, está muy bien preparado. Lo que pasa es que necesitamos una Argentina competitiva para que el federalismo sea competitivo a nivel global. Entonces, cuando hablo de competitividad, no solamente es la competencia, sino también la concertación. Te doy un ejemplo que intenté en una época. Nosotros, en términos de jugos de fruta, tenemos que articular toda la tremenda capacidad científica, tecnológica volcada hoy a la producción, a la elaboración, porque tiene mucho valor agregado. No es vender un commodity, vender una fruta en fresco, o vender jugos. Jugo es más commodity. Pero articulemos aquellos que en algunas zonas producen unas frutas y algún tipo de dulces y algún tipo de jugos con los que lo hacen en otras provincias. Entonces, ahí el federalismo no es pelearse el que produce naranja contra el que produce el limón en el otro lado, sino cómo vamos juntos para ganar mercados y para instalar nuestras marcas en el mundo. Esa es la competitividad de la que yo hablo. Si en la Constitución yo no la tocaría más. Lo que hay que tomar primero, medidas políticas, un banco central federal, la provincia de Mendoza y otras provincias, porque han sido mucho más responsables, aunque no hay reelección y hemos tenido 10 gobernadores distintos, mitad de cada partido desde que volvió la democracia, siempre tiene las cuentas bastante más sanas que la mayoría. Pero cuando vienen los caos nacionales, ¿cómo haces para conseguir a una tasa como la que le correspondería a algunas provincias mejor administradas si el país nos impacta sus problemas de desbalances que muchas veces tienen que ver con los de las provincias y con la recuperación de las crisis de las provincias que no se preocupan? Entonces, tenemos que volver a una responsabilidad fiscal del ciudadano, pero también de los gobiernos provinciales y municipales. Fíjate vos en Estados Unidos. Porque hay países como los países nórdicos, donde la gente paga casi el 50% de impuestos. Es un modelo de democracia capitalista con sentido social. Pero la gente le dan un Mercedes-Benz, perdonen que haga propaganda, o le dan un Audi, o le dan un Saab. Hay otros países como Estados Unidos que no te cobran 50, te cobran 30 y tanto en todo el país. No te dan todo, no te dan el hospital donde van todos, tenés que pagar, no te dan, te ponen peajes, es otro modelo, pero te ofrecen un auto, aunque tienen autos de gran calidad, un auto de calidad media. Vos querés otro más, pagalo. Pero el recurso federal, del gobierno federal, es el 16%, no es el 38% de la presión impositiva nacional, porque hay impuestos locales y hay impuestos federales. Entonces, yo creo que es el otro tema que tenemos que discutir. No la ley de coparticipación, sino la ley de coparticipación dentro del federalismo, de descentralización de funciones, de descentralización de responsabilidades, pero también la responsabilidad fiscal. Muchas gracias, señor Bordón. Liliana Paniagua Molina tiene la palabra. Creo que es la última pregunta, si nadie me hace algún reclamo. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por su exposición. Yo agregaría, además de todo su vasto currículum, que recuerdo que usted llegó a tener en su fórmula presidencial varios millones de votos del pueblo argentino, además. Sí. Que 29%. creo que eso no se hace señalado, ¿no? Bueno, yo le preguntaría una preguntita así muy corta, dentro de lo que usted señaló, que me parece muy relevante, ese federalismo de concertación, si es factible poder llegar a ello y a que la Argentina recupere una senda de desarrollo en el futuro con ciertos feudalismos provinciales.
como por ejemplo el de Formosa, ¿no? Donde su gobernador fue ungido por nuestro presidente como un modelo paradigmático de gobernadores, y también con el rol actual de un sindicalismo entorpece bastante la posibilidad de inversiones extranjeras, ya que las inversiones extranjeras no solamente buscan rentabilidad, sino también seguridad jurídica y seguridad laboral. ¿Esa es la Ahí pregunta? ¿Ya está. está? Sí, Sí. mi comentario un poco como sus brillantes principios que señaló como para pensar en el futuro, podemos transitar, ir hacia el futuro con este presente y esta realidad del presente, ¿no? En algunos casos. A ver, primero, el federalismo de concertación y algunas ideas que no las tenía tan ordenadas como el federalismo de competitividad o el federalismo competitivo, lo traté de plantear en mi gestión de gobierno entre el 87 y el 91 en Mendoza. Por ejemplo, vivíamos una tremenda crisis vitivinícola, una de las dos más grandes superproducciones, con una gran bodega estatal. Como nunca creí que las cosas se resuelven estatizando ni privatizando, sino sabiendo cuál es el rol de cada uno y cómo se articulan, decidimos desestatizar la bodega, que tenía el triple de gente que necesitaba, pero además que combatía la superproducción, producto de un modelo antiguo de vitivinicultura, construyendo cada vez más en la bodega Giol, cada vez mayor cantidad de vasijas binarias, donde venía todo el vino. Claro, nació con una buena idea, por eso digo, hay que tener cuidado con no enamorarse de lo que fue una buena medida de coyuntura, allá por el 54, que fue comprar una vieja bodega privada para que el pequeño productor, que es muy débil a la hora de llevar su uva al elaborador, tuviera cómo defenderse. Pues lo que hicimos fue, primero, reordenar eso rápidamente. Se la llevó las cooperativas, capacitamos 2 años a muchos pequeños productores para que se pudieran sumar también ellos a las cooperativas preexistentes. La entregamos saneada con 1/3 del personal. El otro, el que se quería ir a un lugar, se le dio el recurso y muchos otros los reubicamos en el Estado, con lo cual tuve que durante 2 años congelar, salvo en algunos lugares de seguridad, de justicia y de educación y de salud, tuve que congelar el ingreso al Estado, porque esa gente la recapacitamos, muchos de ellos pasaron a hacer tareas administrativas para que la policía estuviera en la calle, salvo los de inteligencia que tenían que estar en oficinas, lo mismo para que trabajaran en las escuelas o trabajaran en el sistema de salud o en otra serie de lugares. En segundo lugar, no hice solamente eso, goberné 3 años con minoría legislativa y pudimos hacer grandes transformaciones, incluso un nuevo ley de coparticipación federal en nuestra provincia, de coparticipación local a los municipios. Y me puse lo que hice el primer día de gobernador, antes de que llegara la noche, firmé limitar mis poderes como gobernador para designar los jueces. Creé el Consejo de la Magistratura, pero no como algo permanente, sino como un consejo asesor. Como un consejo asesor. Que luego de varios años, después que funcionó bien, se convirtió en ley, en un consejo de la magistratura realmente independiente y sin partidismo, que hoy funciona. Al día siguiente me fui a San Juan a ponerme de acuerdo con el gobernador, que era de otro partido el que acaba de ganar, con quien hicimos una gran amistad. ¿Por qué? Y porque éramos las 2 provincias, y después nos pusimos de acuerdo con el resto, y definimos una política vitivinícola que hoy hay que actualizar, y permitió transformar la vitivinicultura argentina y pasar de 50 o 60 millones de dólares de exportación a más de 1.000 millones y hoy ser conocidos en todo el mundo. Entonces, cuando yo digo que hay otras maneras de construir, eso es lo que yo no veo hoy en la presencia del accionar político en la República Argentina. Y además hay un ida y vuelta, por ejemplo. Yo creo que teníamos derecho a plantear que tenía que ser el presidente del BID un latinoamericano. Porque esto no fue una cuestión autónoma, también lo hizo Chile. Se han abstenido la mayor cantidad de las importantes democracias europeas. Pero la mayor responsabilidad ahí no es de Estados Unidos, que hizo no lo que es obligatorio, porque la ley ahí mezcla mitad para cada lado, sino lo que ha sido una costumbre de un banco que ha funcionado muy bien siempre, teniendo el Estados Unidos la vicepresidencia. ¿El problema dónde está? En que no ha habido capacidad de ponerse de acuerdo los latinoamericanos.
Porque Estados Unidos tiene el veto del 30%. Con 25% se pueden vetar decisiones. Y Estados Unidos es el único que tiene 30% de las acciones. Y las utilizó con soft power, inteligentemente, desde Eisenhower, que fue quien lo vio con claridad, hasta el día de hoy. Ahora, el problema es que nos hemos dividido los latinoamericanos. Los europeos decían, pónganse de acuerdo, nosotros vamos a apoyar a un latinoamericano. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo, no podemos actuar, nos vamos a abstener. Y nosotros nos tendríamos que haber mantenido, más allá del gran respeto y afecto que tengo por la figura de Gustavo Vélez y la gran experiencia y prestigio que ganó trabajando por muchos años en el BIT y después en INTAL, aquí en Buenos Aires, que es el Instituto de la Integración del BIT en sociedad con la República Argentina, cuando no estaba este gobierno, sino durante el gobierno del presidente Macri. La verdad que seguir insistiendo, esto sí se los dije a ellos, desde diciembre se los dije, Argentina no tiene ninguna posibilidad, si había competencia, de que eligieran a nuestro país como presidente del BIT, más allá de las características y la calidad humana que pueda tener nuestro candidato. Y se lo dije al mismo candidato al principio, y sin perjuicio de ello, le acerqué todas las ideas de cómo moverse. Pero ahí tendríamos que haber buscado un diálogo. Por suerte hoy el presidente lo ha llamado a Carone, el norteamericano. Yo no estoy feliz, no con Carone, sino que a mí me gustaba cómo funcionaba el banco. Pero cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo con racionalidad, nos pasan estas cosas. Y nosotros no podemos aspirar, se dijo acá, a conducir el banco, que somos Brasil y Argentina los únicos dos países grandes de la región que no han tenido la presidencia del banco. La tuvieron México, la tuvo Chile, la tuvo Colombia, que es hoy el tercero en población, y la tuvo Uruguay, un gran país chico que sigue siendo un ejemplo de funcionamiento y de alternancia democrática. Por lo tanto, si peleábamos Brasil y Argentina, seguramente iba a salir un pequeño país a poner su candidato. De ahí surgió, cuando nadie imaginaba lo de Estados Unidos, ahí surgió la candidatura de Laura Chinchilla, la costarricense, la expresidenta. De ahí surgió esa candidatura, país chico, para ver si mediaba entre los dos grandes. Ahora nosotros nos peleamos con Uruguay, nos peleamos con Paraguay, nos ultra peleamos con Brasil. No digo que sea fácil manejarse con Bolsonaro, pero tenemos suficientes amigos en Brasil como para ser amables con Bolsonaro, aunque no nos guste, y tener muy buena relación con el empresariado, con la política, con las reglas comerciales y discutir el Mercosur del futuro y no estar ausente y no mandar al máximo responsable de la reunión del Mercosur. Entonces, estos son errores, yo lo digo, pero no porque quiero que le vaya al gobierno mal. Lo digo porque son errores que no se pueden cometer en política exterior. Tampoco jugar todo al cambio político en otros países. Yo soy además el director del Comité de Estados Unidos del CARI, he sido embajador y he sido profesor en Georgetown, y he trabajado 2 años en el BID, y he estado 4 años además en la OEA como el Special Advisor, así que conozco ese país. Hay cosas que son permanentes en Estados Unidos y otras, lo digo con sinceridad, me gustaría más un Biden que un Trump toda la vida. Pero uno tiene que prepararse cuando tiene el gobierno. Después, cuando uno es presidente de un partido, por eso los presidentes de la nación no tienen que ser presidentes de los partidos, salvo en los países de gobiernos parlamentarios. Bueno, ahí me puedo dar el gusto ideológico, pero cuando uno preside un país se tiene que preparar para que el próximo presidente sea Biden. Y se tiene que preparar para que el próximo presidente sea Trump. Porque esta es una decisión democrática que van a tomar los norteamericanos. Y porque hay cosas permanentes. ¿Ustedes creen que Biden no va a dejar de competir con China? ¿Ustedes creen que no va a estar preocupado por el avance de China en el G5 y en el G6? ¿En los sistemas de comunicaciones? ¿Usted cree que no van a estar preocupados por la presencia cada vez más intensa, no solamente en su lugar cercano, en todo el Asia-Pacífico, sino también en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica? Ahora, creo sí que si es Biden, va a manejar de otra manera su relación con Europa, van a manejar de otra manera su competencia y sus preocupaciones con China, y va a manejar de otra manera su relación con América Latina en función de China. Por eso preferiría que sea Biden y no Trump, pero como presidente me tengo que preparar para los dos. No puedo apostar a mi historia. Por eso, dentro de todo, me alegra, si la noticia que acabo de recibir, que el presidente
como lo ha hecho ahora con Chile, bueno, retroceda un poco de esta situación y hable él o quien haya hablado con el presidente del BID. ¿Por qué es el presidente del BID? A mí no me gusta cómo ha quedado el BID, pero nosotros somos el número 2 en el BID privado, por encima de Brasil como accionista. Y aunque tenemos la misma cantidad de acciones en el BID que tiene Brasil, porque Haití, que es nuestra parte de nuestras islas, somos un poquitito más grande que Brasil. O sea, Argentina es un país clave y tiene, le guste o no le guste cómo quedó conformado, tiene que trabajar con el BID, tiene que trabajar con la Corporación Andina de Fomento, Banco Latinoamericano de Desarrollo, tiene que tratar de articular todos los recursos también con el Banco Mundial para que nos sirvan en esta dramática paz-pandemia que para nosotros va a ser más difícil que para países que han tenido más infectados y han tenido más muertos que nosotros en la región, porque están más firmes macroeconómica y productivamente que nosotros. Entonces, yo no me guardo las críticas a los errores ni a lo que han dicho algunas personas. Yo, si hubiera sido el presidente, algunas personas con algunas declaraciones ni los dejo en el cargo, sino que retiro el pliego o los modifico. No voy a decir quiénes porque no soy quien para hacerlo. Pero, digamos, la solución está en tratar de ver si hablan con el BID. Los errores que se han cometido, cometidos están. Y con esto no digo que no tengamos memoria, no digo que no organicen alternativas de gobierno para sacar mayorías en la próxima elección de medio término. Lo que digo es que todos los días hay que poner límites a los excesos e ideas para el país. Una oposición que solamente habla de los defectos. Por eso me parece que el discurso de Rodríguez Larreta el otro día fue excelente. Primero porque le habló de la ciudad de Buenos Aires a los argentinos. Segundo porque no agredió, reconoció que estaba molesto y enojado. Pero no dijo no voy a dialogar más. Eso no se puede hacer en democracia. Uno puede ser todo lo crítico que sea, pero en democracia no se puede. El digamos, una vez dijo un periodista sobre una situación que yo no compartía, pero dijo una frase cuando estábamos hace como 30 años, dijo, para terminar con la antropofagia, uno no se puede comer a los antropófagos, porque lo que tiene son antropófagos jóvenes y más peligrosos. A la antropofagia que pone en riesgo la democracia, hay que enfrentarla con más y mejor democracia. Por eso las movilizaciones pacíficas que expresan molestias por los problemas institucionales y constitucionales son muy necesarias en democracia. El odio, el agravio no sirve, es más de lo mismo. No digo que ustedes lo hayan hecho, digo por qué razón yo soy tan cuidadoso en no ponerle nombre y apellidos. Porque una de las cosas graves que yo escucho decir a muchos de los candidatos de centro, de derecha y de izquierda es, cuando yo llegue al gobierno voy a meterlos presos. ¿Pero quién es un gobernador o un presidente para meter preso a nadie? Lo que tiene que garantizar un gobernador y un presidente y un gobernador en un país federal es la transparencia de los números de las cuentas públicas, es la transparencia de los contratos puestos ahora en el sistema digital, es la transparencia del no partidismo para que se construya una justicia independiente, es no tener amigos y entenados, porque la que está encargada de meter preso o de no meter preso a alguien son las leyes y es la interpretación que los fiscales y los jueces y los defensores hacen del proceso para cada persona, o el juicio político que está en manos del Congreso. Los presidentes no son los encargados de decir quién va preso y quién no va preso. Muchas gracias. Me acaban de pedir por teléfono que le haga una pregunta que seguramente va a alargar un poco su participación, y es ¿cuál es su opinión respecto de la reforma, de la llamada reforma judicial? Mire, sobre el fondo de la cuestión no voy a hablar, aunque tengo mi opinión, porque he escuchado en este mismo lugar gente experta que ha hecho una cantidad de críticas a cómo está planteada, entre ellos que con el nuevo sistema acusatorio que se ha planteado en la República Argentina, antes ya de este gobierno, pero compartido por todos, están más preocupados por nombrar más jueces que por ver cómo va a funcionar la Fiscalía. Lo que sí yo creo que no es absolutamente oportuna en este estado de conflicto
Y esto nos está judicializando la política. Por otra parte, y con todo el respeto, y en algún caso amigo personal de algunos de los importantes penalistas o constitucionalistas que han incorporado a esa comisión asesora, el presidente está bien, es asesora, pero se incorpora gente que va a tener que ir a defender la posición, que hoy están defendiendo a gente que está acusada, en algunos casos ya están condenados. Y esto, digo, cuando a mí me nombraron embajador, yo tenía un cargo privado muy importante de vicepresidenta de una compañía vitivinícola internacional, argentina, pero internacional. Por supuesto que renuncié, porque hay incompatibilidad, no puedo ser embajador en Chile y vicepresidente de un holding internacional vitivinícola. Y obviamente el sueldo, la tarea era más tranquila, el sueldo era bastante mayor que el muy buen sueldo de embajador, porque los embajadores son de los pocos sueldos buenos que tiene la administración argentina. Lamentablemente no me pude jubilar como embajador, ni me jubilé de privilegio como diputado, sino como ciudadano que aporta. Entonces yo creo que es inoportuna, creo que está dividiendo la sociedad, y hay demasiados signos. Hay que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, yo no sé si es judiciable, pero es de buen funcionamiento democrático. Si hemos dicho que se resuelve, y he sido diputado y senador, si hemos dicho que se resuelve qué cosas son presenciales y qué cosas no son presenciales en el funcionamiento de diputados y de Senado, y que la continuidad después de los 30 días se tiene que hacer en consenso de los bloques legislativos. Ciertamente, la palabra consenso se puede entender como unanimidad absoluta, lo cual es un exceso de la palabra consenso, por eso se vino abajo el UNASUR, por esa interpretación de que un solo país, prácticamente Venezuela, vetó la reorganización después del secretario general Samper del UNASUR, donde se habían puesto gobiernos socialistas y gobiernos liberales y gobiernos de centro derecha y de centro izquierda sobre cómo tenía que funcionar. Pero tampoco se puede decir que es consenso cuando usted dejó afuera de la conversación y del acuerdo al segundo, que prácticamente puede ser el primer bloque minoritario de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, estas son las prácticas democráticas, y en el marco de esa vivencia de funcionamiento mediocre, yo no digo ni anticonstitucional, mediocre de la convivencia democrática y republicana, tratar de sacar una reforma constitucional, bueno, llamen a un debate judicial, llamen a un debate, pero no estén anunciando y tomando medidas. Hay que ser muy cuidadoso. Siempre decían, el soberano no solamente tiene que ser honesto, la mujer del soberano, yo diría el soberano, sino parecerlo. No hay que dejar dudas en este tema. Mire, cuando yo era gobernador, y el último que digo, me propusieron a un cuñado, casado con una hermana de mi mujer, que incluso compitió conmigo como gobernador cuando yo gané la elección con su propio partido provincial, un partido pequeño. Consideraron los hombres más sabios de la jurisprudencia y los derechos de los intereses de la provincia de Mendoza. Y hubo unanimidad que el único cargo que yo tuve que reemplazar en la Corte y tuve que proponer que lo propusiera él, acuerdo de radicales, justicialistas y conservadores. Yo se lo transmití y le dije, quiero tu opinión antes de darme la mía. Y me dijo, tu opinión y la mía van a coincidir. Vos me venís a decir que si yo me entero que me propusieron, no me enoje porque vos no me vas a proponer. Exactamente. Y yo no hubiera aceptado que me propongas. Y no era ni de mi partido, ni de mi sangre, y fue despedido como un padre de la provincia en los últimos meses en que pasó su triste y larga enfermedad. Y lo quiero como un hermano. Pero si yo hubiera propuesto a él en ese cargo, yo no hubiera parecido honesto, aunque lo fuera. No sé si se me entendió. Muy claro, muy claro. Bueno, muchas gracias No por es el momento para esta reforma judicial. Si la quieren hacer, siéntense a hablar con todos. No hagan agendas de trabajo en el Senado con la oposición, de toda la oposición. No hagan agendas en diputados con la oposición de la primer minoría.
Si el gobierno y el oficialismo actúa con paciencia y actúa con grandeza, y la oposición es una oposición que no tiene esa grandeza, la sociedad va a castigar a la oposición. Pero como lo dije antes, en el ajedrez las blancas juegan primero. El peón, 4 rey, no me acuerdo, hace tanto que no juego al... El que mueve es las blancas, la apertura las tiene el gobierno. Y después sí, tiene que jugar bien la oposición. Cuando los dos juegan bien, tenemos país. Yo tengo la suerte de que como gobierno jugamos las blancas siempre con sentido constructivo y la alegría de que durante 4 años, aunque nuestras encuestas nos daban muy bien y ganó mi candidato a la gobernación, la oposición que yo tuve, inclusive los senadores nacionales, que yo tenía 2 de los 3, los 2, porque eran 2 en esa época, jugaron como mendocinos, no jugaron como opositores. Bueno, muchas gracias, señor embajador, exministro. Con esta última respuesta ponemos fin a la reunión de hoy. Le agradezco la presencia suya y la de todos los comensales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, presidente. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Me sigue invitando, ¿no? Por supuesto. Ah, Por bueno, supuesto. bueno. Quedamos todos muy contentos. No, sí, fue un chiste mío, fue un chiste. Chao. Chao.